La unidad funcional de riñón es la nefrona. Cada riñón posee aproximadamente 1.000, 2.000, 1.000.000 a 1.200.000 nefronas. Está constituido por dos partes importantes. Un corpúsculo renal, que es esta de acá, que está constituido por el glomérulo, obviamente que es un conjunto de ovillos capilares, y por una cápsula de Bowman. Y el túbulo renal, que está formado, como sabemos, por el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y formado por el asa de Henle. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunte en el examen cómo está compuesto la unidad anatómica de una unidad funcional del riñón, por el corpúsculo renal y por el túbulo renal. ¿Ok? Y todo esto forma parte de la nefrona. Bien, nosotros tenemos dos tipos de nefronas. Entonces ya sabemos microscópicamente que la unidad funcional es la nefrona y la nefrona está formada, ya hemos hablado del corpúsculo renal y de los túbulos. ¿Ok? Pero, ¿cuántos tipos de nefrona nosotros tenemos? Tenemos dos tipos, las nefronas corticales y la nefrona yuxtamedular. Yuxta significa junto, está cerca a la médula. ¿Por qué es importante esto? Si se dan cuenta, el 35% de las nefronas van a ser corticales y solo un 15% van a ser medular. Pero no significa de que por ser menos cantidad o menos porcentaje sea menos importante. Al contrario, tiene una gran importancia debido a que la función principal de estas nefronas yuxtamedulares, es decir, las que están cerca a la médula, tienen asas mucho más grandes, ¿ok? Tienen asas mucho más grandes a diferencia de las que están más corticales, donde sus asas están muchos, o sea, obviamente los túbulos, están muchos más delgados, más cerca a la corteza. ¿Por qué es importante estas nefronas que son yuxtamedulares? Es decir, que están cerca a la médula, porque la función principal de estas va a ser la concentración de la orina. ¿Ok? Entonces, es importante que recuerden esto, de ser yuxtamedulares, la función principal es la concentración de la orina. Bien, este es el corpúsculo de Malpighi, que es una de las partes de la nefrona, que está compuesta por una cápsula de Bowman, ¿ok? Y el glomérulo, ¿ok? El glomérulo está formado por un penacho de aproximadamente 8 lóbulos capilares denominados en conjunto la red capilar. Entonces, este es el glomérulo, obviamente. Y la cápsula de Bowman, esto conforma el corpúsculo de Malpighi. Bien, otro dato importante en cuanto a la anatomía es lo siguiente. Nosotros tenemos dos tipos de sistemas importantes, o el sistema importante que se encarga de la regulación tanto de agua como de solutos. Ese es el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, como dice acá, chicos, está formado o está constituido por las células yuxtamedulares, está formado por la mácula densa y está formado por las células mesangiales, ¿ok? También se llaman esas células mesangiales. ¿De qué nos sirve la mácula densa? Como nosotros podemos observar ahí, la mácula densa está formado por algunas células. Estas células características de la porción gruesa del asa de Henle, la asa ascendente de Henle, y el túbulo contorneado distal. Ese tipo de células está formado en la mácula densa. Esta mácula densa se va a ubicar entre la arteriola aferente y entre la arteriola eferente. ¿Ok? Si ustedes se pueden dar cuenta, estas características celulares que podemos ubicar acá es la mácula densa. ¿Ok? Entonces sabemos de que la mácula densa está formado por una agregación de células de la porción ascendente del asa de Henle y también del túbulo contorneado distal, y se encuentra entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Pero ¿por qué nos sirve la mácula densa? Y más adelante lo vamos a observar. Porque la mácula densa lo que va a hacer es estimular, primero sensa. ¿Qué sensa? Cloro. Nosotros tenemos a nivel tubular distal, pues todo lo que ingresa, lo que se ha filtrado. Entonces, si por ejemplo yo tengo poca cantidad de sodio y cloro, esta mácula densa que está a nivel del túbulo contorneado distal va a sensar esa disminución. Entonces, si sensa disminución, lo que tiene que hacer es reabsorber más. Entonces, ¿qué hace? Va a activar a las células yuxtaglomerulares
para que estas células yuxtaglomerulares lo que se encarguen va a ser de la liberación de renina, y esto estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que pueda también reabsorber más sodio. Caso contrario, cuando tenemos mucha cantidad de sodio que está filtrado y por ende llega al túbulo contorneado distal, este censa el cloro, y al censar el cloro estimula, también inhibe la secreción de renina por el aparato yuxtaglomerular. Otra función importante es que va a encargarse de la liberación de adenosina, y la adenosina, chicos, es un potente vasodilatador. ¿Ok? Entonces, aquí está la mácula densa. Otro eh, otro tipo de células que conforman también el aparato yuxtaglomerular, como sabemos, son las células yuxtaglomerulares. Este se va a encargar de liberar renina. ¿Dónde se encuentra? Aquí. Si se dan cuenta, en la arteriola aferente. ¿Ok? Junto a la arteriola aferente se encuentran las células yuxtaglomerulares, que lo único que se encargan es liberar renina. ¿Ok? Y las células mesangiales tienen mucho que ver con la capacidad de contracción. ¿Ok? Son músculos de tejido muscular liso que se encargan de la contracción para poder mejorar también la barrera de filtración glomerular. Esta es la barrera de filtración glomerular. Como sabemos, está formada por una lámina basal, está formada por un endotelio fenestrado, que obviamente es del glomérulo, lámina basal, y está formado también por los pedículos, pero los pedículos de los podocitos. ¿Ok? Y entre pedículo y pedículo tenemos un diafragma. Todo esto forma la barrera de filtración. El pedículo, el diafragma, la lámina basal y el endotelio fenestrado. Bien, empecemos. El túbulo contorno proximal está aproximadamente mide 15 milímetros de largo y 55 milímetros de diámetro. ¿Ok? Este túbulo contorneado proximal tiene muchas características histológicas. Primero, que tiene un ribete en cepillo. Segundo, que es mucho más acidófilo, tiene menor diámetro luminal, tiene luz con forma de estrella, como lo pueden observar acá, y tiene menor cantidad de núcleos. Eso es característico del túbulo contorneado proximal. En esa parte vamos a observar que hay gran cantidad tiene una gran cantidad una importante función, porque eso se encarga de reabsorber la mayor cantidad de agua y sólidos. ¿Ok? Bien. Segundo, tenemos el asa de Henle. El asa de Henle es un tubo con forma de una horquilla, ¿ok? Similar a una U. Según la longitud del asa de Henle, se divide en dos secciones. Primero tenemos el asa delgada y segundo tenemos el asa gruesa. Característicamente, histológicamente, pues es de menor diámetro, y las células o los núcleos de las células son mucho más aplanadas. El túbulo contorneado distal, en cambio, es un túbulo que tiene este lúcido segmento de la nefrona, no tiene ribete en cepillo, es menos acidófilo, tiene mayor diámetro luminal, tiene una luz circular y mayor cantidad de núcleos. Bien, cuando hablamos acerca de las vías urinarias, nosotros podemos decir lo siguiente: que las vías urinarias están formadas por los cálices renales. Eso es importante porque obviamente van a venir en el examen, probablemente. Está formado por las vías urinarias, por los cálices renales, cálices mayores, cálices menores, pelvis renal, que es la unión de las cálices, y extrarrenales están con los uréteres, la vejiga y la uretra. Todo eso forma las vías urinarias. Los cálices renales obviamente son túbulos membranosos en el que se vierten la orina que fluye por los orificios del área cribosa. Los cálices menores forman, los cálices menores forman 3 cálices mayores, va de 3 en 3 siempre. ¿Ok? En cambio, la pelvis renal es una cavidad en forma de embudo y ocupa la parte posterior del pedículo renal y se continúa con el urétero. Y dentro de las áreas extrarrenales están los uréteres, obviamente, que son dos conductos músculo-membranosos que conducen la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. La vejiga, que sabemos que la capacidad es de 300 a 400 mililitros de orina, y la uretra, que puede ser masculina o puede ser femenina.
Entonces recuerden que parte de las vías urinarias son los cálices, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones del riñón? Las funciones van a ser las siguientes. Primero, va a regular la composición iónica de la sangre, es decir, de los electrolitos, calcio, del fósforo, todo lo que son iones, sodio, potasio, cloro, calcio y fosfato. Regula el pH sanguíneo, o sea, tiene una regulación no solo electrolítica, tiene una regulación ácido-base, el pH y el bicarbonato. Y regulación de la volemia, eliminación y conservación de agua. Entonces, cuando les pregunten, tiene tres funciones importantes. Controlar el estado hidroelectrolítico, el estado ácido-base y el estado de hidratación. ¿Ok? ¿Controla la presión arterial? Sí, es cierto, porque se encarga de la secreción de renina y por la renina termina en el sistema renina-angiotensina-aldosterona que genera la reabsorción de sodio y agua. Mantiene la osmolaridad, porque si controla el agua y electrolitos, los electrolitos son importantes porque son osmolitos activos que regulan también el agua. Y producen hormonas, el calcitriol, por ejemplo, y la eritropoyetina. Bien. ¿Tiene mucho que ver en la producción de glucosa? Sí, por la glucogénesis, que es la formación de glucosa. Ok, o glucógeno que al final genera la producción de glucosa. Excreción de desechos y sustancias extrañas, formación de orina. La orina se forma con se elimina con la presencia también de metabolitos, amoníaco, urea, bilirrubina, creatinina y ácido úrico. También se encarga de la eliminación de fármacos y sustancias psicoactivas. Bien, las funciones más importantes entonces del riñón son tres. Habíamos dicho acerca de las funciones, pero ¿cuál es la función más importante? Es la formación de la orina. ¿Ok? Y para que forme la orina tiene que haber pasos importantes. Primero, la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular y la excreción. ¿Ok? La primera, que es la filtración glomerular, se va a realizar en el corpúsculo renal, que es una de las partes de la nefrona, porque la otra parte es tubular. Y las otras dos, que es decir, la reabsorción y la excreción, se llevan a cabo en el túbulo renal. Bien, la primera fase, que es la filtración glomerular, es un proceso mediante el cual se produce la filtración del plasma desde el glomérulo hasta la cápsula de Bowman. La sangre llega al glomérulo a través de las arteriolas aferentes, por diferencia de expresiones, obviamente, y atravesando la membrana de filtración, pues se va el líquido hacia la cápsula de Bowman. Este filtrado glomerular tiene composición semejante a la del plasma, con excepción de que no presenta proteínas, por eso el riñón no libera proteínas, ya que son moléculas demasiado grandes para atravesar la membrana del endotelio capsular. Es por eso que cuando tenemos proteinuria, definitivamente pues el paciente tiene alguna alteración glomerular. Es por eso que con el examen de orina, cuando sale la proteinuria, es producción glomerular. Obviamente tiene un límite. Normalmente nosotros tenemos una eliminación de albúmina menos de 30 miligramos, ¿ok? Es lo que debería haber, lo normal, pero cuando ocurre ya más de esto, porque son otro tipo de proteínas, cuando ocurre y es mayor de 30, pues hay que pensar en alguna alteración glomerular. Entonces, ¿cómo genera la filtración glomerular? Primero hay una membrana del endotelio capsular que habíamos ya comentado de que está compuesta, tiene una capa endotelial, ¿ok? Tiene una membrana basal, una lámina basal, y tiene una hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿ok? En la capa endotelial está compuesto por endotelio con fenestras, ¿ok? Y permite o impide el paso de proteínas. La membrana basal son fibras de colágenas y glucosaminoglicanos. Y la hoja visceral está formada por podocitos, eso también pregunta. La hoja visceral está formada por podocitos y por hendiduras que generan el ultrafiltrado. ¿Dónde están las hendiduras o los diafragmas? Entre cada podocito. O sea, en cada pedículo y pedículo hay un diafragma, hay una unión. Esa unión está formada, son hendiduras o son diafragmas. ¿Ok? Bien. Entonces ahí estamos viendo cómo genera la filtración glomerular. Tenemos que ingresa por la arteriola aferente y de la arteriola aferente, como pueden observar, ¿ok? De la arteriola aferente entra al ovillo de capilares
atraviesa la membrana de filtración, que ya hemos hablado de por qué está compuesto, e ingresa hacia la cápsula de Bowman. Y de aquí, pues, va al túbulo proximal para la reabsorción y secreción. Bien, esto es lo mismo. Sabemos que es la lámina basal, que tenemos el endotelio fenestrado y tenemos a los podocitos que forman parte de la capa parietal y capa visceral. Parietal en ese caso. Bien. Listo. ¿Qué se encarga de filtrar el glomérulo? Como dijimos, el primer paso. Agua, glucosa, vitaminas, aminoglicósidos, amonio y urea, entre otros. Entonces, si se dan cuenta, miren cómo está el endotelio que está fenestrado, ¿ok? O sea, tiene poros de la célula endotelial glomerular que impide la filtración de moléculas sanguíneas, que es sangre, pero permite paso de todos los componentes del plasma, ¿ok? Bien, la reabsorción tubular, como sabemos, cuando hablamos de reabsorción, eso ocurre en el túbulo. La reabsorción tubular, ese proceso mediante el cual la mayoría de los componentes filtrados pasa desde el túbulo renal hacia los capilares tubulares a un vaso recto. Solo se reabsorben cantidades específicas de ciertas sustancias, dependiendo de las necesidades corporales en ese momento. La reabsorción tubular permite que el organismo retenga la mayor parte de nutrientes, realizándose todo este proceso en la porción tubular del riñón y el túbulo colector. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos en el que hay una reabsorción tubular? El transporte pasivo y el transporte activo. Vamos a empezar por el transporte pasivo. Aquí existe una difusión simple y una difusión facilitada. Y el transporte activo se debe pues a utilizar ciertos tipos de transportes, cotransportes o antitransportes, que vamos a ver más adelante. Bien, en cuanto a la reabsorción tubular, se realiza de la siguiente manera. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de agua, miren, es altísimo, el 100% de glucosa y aminoácidos, ¿ok? Sodio, potasio, cloro y bicarbonato. A este nivel se realiza la reabsorción obligatoria de agua. Aproximadamente es un 60% de sodio y potasio. Bueno, el asa de Henle reabsorbe el 15% de agua. Primero sabemos de que en el túbulo contorneado proximal el 65% y en el asa de Henle el 15%. Pero también reabsorbe sodio, potasio, cloro y urea. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe aproximadamente el 10% de agua, más de secreción, menos reabsorción. También de sodio, potasio y cloro. La aldosterona es una hormona que actúa a nivel de este segmento, aumentando la reabsorción de sodio y por tanto del agua. Además estimula la secreción de potasio. Entonces en el túbulo contorneado distal, aparte de la reabsorción de agua que es mínima, que es aproximadamente un 10%, se va a encargar de la secreción de potasio. En el túbulo colector se reabsorbe 9.3% de agua, ¿ok? Disminuyendo de este modo la diuresis determinado por una absorción facultativa. En total, se reabsorbe en la filtración el 99.3% y por tanto el 0.7% genera la orina, ¿ok? En una cantidad de agua de 1.5 litros al día. Y la reabsorción tubular se realiza a lo largo del túbulo a través de las células epiteliales ubicadas en estas zonas. Entonces es importante que ustedes acá sepan, en resumen, que nosotros tenemos una capacidad de filtración y una capacidad de reabsorción. Y esa reabsorción, conforme va siendo más proximal, se reabsorbe mucho más. Pero cuando ya llega a la parte distal o túbulo colector, la capacidad de reabsorción disminuye, ¿ok? Y entra a tallar la capacidad de secreción. Entonces, el volumen que vamos a orinar, que se va a filtrar por día, es 180 litros por día, ¿ok? Pero con la reabsorción que vamos a tener, que es aproximadamente un 90% aproximadamente, eso va a generar, el 99% va a generar que nosotros podamos eliminar 1.5 litros de orina, ¿ok? Si no, imagínense, nos deshidrataríamos.
Bien. En cuanto a la reabsorción renal, como sabemos, el 99% se reabsorbe de agua y solutos a nivel del túbulo contorneado proximal. Se reabsorbe sodio, potasio, todo lo que habíamos comentado. ¿Ok? Se reabsorbe sodio. ¿Por qué tipo de transporte? Como les había comentado, hay dos tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte, la reabsorción de sodio se va a dar por dos tipos de transporte. Transporte pasivo a través de los bordes de cepillo de las células y a favor del gradiente. Siempre cuando es un transporte pasivo, siempre es a favor de la gradiente, porque no tiene ninguna fuerza o ATP, o requiere ATP. Y también se va a resolver por un transporte activo, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio ATPasa, que están en las membranas vasolaterales, ¿ok? Y en ambos lados de la célula. ¿Ok? Y la reabsorción de nutrientes. Entonces va a reabsorber sodio, va a reabsorber agua y otros nutrientes. El sodio con un transporte activo y uno pasivo, y la reabsorción de nutrientes. Por ejemplo, el 100% de glucosa, aminoácidos, ácidos lácticos, así como se reabsorbe el sodio conjuntamente, se reabsorbe el agua por ósmosis. También aumenta la presión osmótica y reabsorbe potasio, cloro, bicarbonato. Entonces, como sabemos, se va a reabsorber agua y todos los demás nutrientes. Bien. Se va a resolver sodio, potasio y agua en un 65%. Eso, por favor, grábelo, eso es importante. Glucosa y aminoácidos un 100%. El cloro y urea en un 50%. El bicarbonato en un 80%. ¿Ok? Existen también cotransportadores, como por ejemplo sodio y glucosa. Es decir, ambos se absorben. Y contratransportadores, que es antagonista. Se reabsorbe uno y se secreta el otro. Sodio, hidrogenio y reabsorción de sodio a favor de la gradiente de concentración y secreción de hidrogenio. ¿Ok? Y por la anhidrasa carbónica. Bien. Tenemos de contratransporte, como habíamos hablado, de sodio y hidrogenio. Tenemos una reabsorción tubular, es una reabsorción pasiva, ¿ok? Por gradientes electroquímicos. ¿Ok? En la segunda mitad del túbulo contorneado proximal hay ósmosis, tenemos acuaporinas, las acuaporinas tipo 1, que son las que se van a encargar de la reabsorción de agua y secretan amonio. Ok, pero ¿qué ocurre en el asa de Henle? En el asa de Henle hay una reabsorción de aproximadamente 15%, va disminuyendo, ok, de sodio y de potasio. El 20% de cloro, 75% de cloro, perdón, bicarbonato, 10-20%, y el calcio y magnesio es muy variable. Ok, eh, relativa impermeabilidad al agua, sí es cierto, porque se reabsorbe el 15%, ¿no es cierto? Reabsorción tubular, en el túbulo contorneado distal tenemos la reabsorción de agua en un 10 a 15%, miren, va disminuyendo. El sodio en un 5% y el cloro en un 15%. Ya hay cotransportadores de sodio y calcio. El calcio depende de la hormona paratormona. Pero también hay cotransportadores. Bien, el túbulo contorneado distal tenemos dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas. Las principales reabsorben sodio y potasio y las intercaladas reabsorben potasio y secretan hidrógeno. Bien, cuando hablamos acerca de la secreción tubular, estamos hablando que es un proceso inverso a la reabsorción tubular, ¿ok? En la secreción tubular, obviamente uno va a eliminarlo, ¿ok? Entonces, es un procedimiento mediante el cual hay una, mientras la reabsorción tubular devuelve la sustancia filtrada a la sangre, a través de la secreción tubular pasan algunas sustancias desde la sangre hacia los capilares peritubulares, hacia el túbulo renal. Entre las sustancias secretadas, es decir, eliminación en la orina, se va a encontrar iones hidrógenos, iones de potasio, iones de amonio, de creatinina, de ácido úrico y algunos fármacos. La finalidad que tiene esta secreción tubular es eliminar ciertas sustancias de desecho, así como participar en el control del pH. Tiene mucho que ver con la secreción de hidrógeno, que lo mismo debe mantenerse dentro de los límites normales, ¿no? El pH de 5 a 7.45. Y ese valor se mantiene pues a pesar de que hay una dieta normal o la producción de alimentos ácidos
tengan mucho más importancia que las bases. Entonces, esta secreción tubular a nivel del túbulo contorneado distal tiene mucho que ver en la regulación del pH. Entonces, aquí están para que ustedes puedan ver todos los tipos de transportes, ya sean activos, en contratransporte, activos ecotransportes, o el agua, difusión, es un transporte pasivo, o el sodio y cloro, difusión facilitada a través de canales. Bien, esto es un resumen, que es necesario que lo aprendan acerca de los tipos de sustancias que se van a reabsorber y se van a secretar a nivel del túbulo contorneado proximal, distal y hasta de Henle. ¿Ok? Tiene una otra función que es la regulación hormonal. Aquí está, como les había explicado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema controla la regulación del flujo sanguíneo hacia el glomérulo y dentro de este. La renina, que es secretada por las células yuxtaglomerulares, el aparato celular está formado por células yuxtaglomerulares y mácula densa, y las células extraglomerulares son las mesangiales. Las células yuxtaglomerulares están localizadas en la arteriola aferente en su entrada al glomérulo, y las células epitelioides, que son las mesangiales, que contienen gránulos secretores de renina, yuxtaglomerulares. La mácula densa es una región modificada del túbulo contorneado distal que se pone en contacto con la arteriola aferente. Las células extraglomerulares son células granulosas localizadas en la unión entre las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Bien, deshidratación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, para poder observar cómo funciona el sistema renina-angiotensina y aldosterona, nosotros podemos ver en un paciente, por ejemplo, que está con deshidratación, ya sea por o ha tenido una hemorragia, cualquier situación que genere una disminución de la volemia, va a generar una disminución de la presión arterial. Esto va a ser sensado porque obviamente si yo tengo menos cantidad de agua, ¿ok? Obviamente el agua va con sodio, cloro, y va a nivel del túbulo proximal hasta el túbulo distal. Hay cosas que en el túbulo distal hay menos cantidad de sodio y es sensado por la mácula densa. La mácula densa lo que va a hacer es ofrecer células yuxtaglomerulares, ¿ok? Y esto va a generar en la mácula densa que estimule las células yuxtaglomerulares para la liberación de renina, y esto al final termina en una enzima convertidora de angiotensina y a la producción de aldosterona, y esta aldosterona aumenta la reabsorción de sodio. ¿Okay? ¿Dónde se genera el angiotensinógeno que convierte la renina en angiotensina 1? En el hígado. ¿Okay? ¿Y dónde está el que convierte la angiotensina 1 en 2? En el pulmón. Entonces, ¿qué otro estímulo hay? Presión arterial. ¿Ok? Esa presión arterial, para ordenarnos, angiotensina 2 aumenta la aldosterona, y la aldosterona ya sabemos cuál es la función, aumenta la absorción de sodio y agua, ¿ok? Y aumento de la secreción de potasio. Esto aumenta el volumen sanguíneo y esto aumenta hasta la presión arterial aumenta hasta que regresa a la normalidad. Bien. ¿Cuál es la regulación hormonal? Pues se va a encargar de eliminar la vasopresina. La vasopresina es una hormona antidiurética, es eliminada en la neurohipófisis. Ok, y es una hormona que te ayuda mucho en la reabsorción de agua, tiene mucho que ver con la regulación de la osmolaridad plasmática. Se genera en la neurohipófisis y reabsorbe agua en las células principales por medio de las acuaporinas, porque estimula la producción de acuaporinas. ¿Ok? Y se estimula cuando hay una orina muy concentrada. ¿Ok? Bien. Es lo mismo. Bien, tenemos también la hormona paratiroidea, obviamente las paratiroides, las glándulas paratiroides, estímulos de las células del tejido colector, tu contorneado distal, y la reabsorción de calcio. Entonces, ¿qué regulación hormonal hay a nivel tubular? Primero es la reabsorción de calcio, que es importante para tener una buena y adecuada PTH. ¿Ok? Bien. Otra función importante que tiene es la síntesis de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona glucoproteica que actúa sobre las células madre de la médula ósea, estimulando la diferenciación hacia la producción de eritrocitos.
Es por eso que si tenemos algún paciente que tiene una enfermedad renal, entonces vamos a encontrar que está disminuida esta hormona, que es la hormona, la eritropoyetina. ¿Ok? Bien, chicos, son algunas de las clases, espero que la puedan volver a leer, repasar, es necesario que lo sepan, y también para que sepan y para su examen. ¿Alguna pregunta que tengan? A ver, Ilan. Buenas